Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos el día de hoy en el webinar Terms and Sheets. Antes de empezar, quiero darles una pequeña presentación de PCAP. Bueno, PCAP es la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor y nosotros existimos porque promovemos el financiamiento de emprendimientos innovadores que generen desarrollo inclusivo en Perú, con una misión de promover un mercado de capital emprendedor inclusivo, rentable y con impacto positivo en la sociedad, con una visión de generar inversiones en capital emprendedor por $1.000 millones para el 2030. Como objetivo principal es fortalecer el mercado de capital emprendedor en Perú a fin de aumentar la productividad y competitividad y generar empleo de calidad en el país, con objetivos específicos como generar información de mercado de capital emprendedor a través de los reportes de inversiones que sacamos año a año, dar visibilidad a la industria y principales actores del mercado de capital emprendedor, promover iniciativas de diálogo político en temas de financiamiento, de la innovación, incrementar la diversidad e inclusión en el ecosistema de emprendimientos y también incentivar y asegurar buenas prácticas y altos estándares éticos en el mercado. Estamos alineados a estos objetivos de desarrollo sostenible, que son básicamente el 9, que es fomentar la innovación como un elemento crítico para el desarrollo del país. El 8, que es trabajo decente y crecimiento económico, generar indirectamente empleo de calidad a través de la inversión en emprendimientos innovadores. El número 5, que es la igualdad de género, que es impulsar la participación de la mujer como inversionista y emprendedora. Y el 10, que es la reducción de las desigualdades, que promueve la generación de bienestar inclusivo a través de la inversión y el emprendimiento innovador. Desde PCAP, nosotros tenemos miembros de varios perfiles, en su mayoría son fondos VC, también tenemos fondos CVC, fondos de Private Equity, fondos SAFI, redes de inversionistas ángeles, corporativos, incubadoras, aceleradoras y también tenemos proveedores de servicios. Entre ellos tenemos centros de innovación, compañías de tecnología, firmas de abogados y consultores. Además, como PCAP, tenemos también alianzas, sobre todo una alianza muy fuerte con las asociaciones pares de la TAM. Entre ellas está Brasil, Chile, México, Argentina, Bolivia, Centroamérica, Ecuador, Colombia, Paraguay, Uruguay, Venezuela. Y bueno, nosotros formamos un grupo de 12 asociaciones que hacemos en conjunto tenemos algunas iniciativas y eventos. Además, también contamos con el apoyo de España, Francia, Italia, Israel, COICA, que es la Agencia de Cooperación Coreana, BIDLAB, la CAF, LAFCA, que es la de América Latina. También está el estado de Bayern de Alemania, SUICP, y localmente tenemos convenios con COFIDE, PROMPERÚ, el Ministerio de la Producción, ProInnovate y Procapitales. Y bueno, para dar inicio al webinar de hoy, que es Term Sheet, que es ¿para qué? ¿Cuándo se usa? Este webinar va a estar moderado por Mauricio Concha Segarra. Mauricio tiene bueno, él ha liderado más de 60 encargos que incluyen procesos de M&A, reestructuraciones financieras y situaciones especiales, valoraciones, fairness opinions, levantamiento de capital y emisiones de deuda en Estados Unidos, Europa y América Latina, cubriendo múltiples industrias. Antes de incorporarse a Apoyo Finanzas Corporativas, trabajó en Credit Suisse, en la división de banca de inversión dentro del grupo de instituciones financieras y FinTech, en las oficinas de Londres y Nueva York, así como en la división de estabilidad financiera del Banco Central de Reserva del Perú. Mauricio cuenta con un MBA de Harvard Business School y es licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico. Bueno, hoy lo acompañan Grace Tejada de Créalo y Fernando Sam, que él pertenece a el estudio de Checopar. Los dejo y bueno, Mauricio, adelante.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Jenny, por la introducción. Y la verdad que hoy tenemos un panel también de lujo, desde el lado del buy side y también desde el lado de la asesoría, ¿no? Aquí con Fernando Samner. De repente, bueno, espero que me escuchen bien y complementar la introducción, ¿no? Primero por el lado de Grace. Grace cuenta con más de 5 años de experiencia en todo lo que es inversiones de alto riesgo y asesoría legal para startups y fondos VC. Todo el tema de estructuración legal de negocios, alto impacto, reorganizaciones societarias. Y bueno, hoy día ella es Legal Counsel en Créalo, ¿no? Ella es abogada corporativa y ha hecho un MBA y tiene cursos de especialización en todo lo que es Private Equity y Venture Capital por Harvard Business School. Y de otro lado, Fernando, ¿no? Fernando tiene más de 10 años de experiencia en todo lo que son labores vinculadas a derecho corporativo, fusiones y adquisiciones, banca y finanzas y proyectos, derecho tributario también. Es miembro del equipo que lidera los programas de innovación regionales en Baker y en la oficina de Lima, y él también impulsa pues aquí las iniciativas de Venture Capital, FinTech y Legal Tech. Fernando, bueno, ha estudiado Derecho en la PUC y cuenta con un Master in Law and Finance en la Universidad de Oxford. Eso para dar introducción y un poco más de background de nuestros panelistas. Y para comenzar esta ronda de preguntas, que más que preguntas, creo que va a ser un intercambio de ideas, creo que partamos por la pregunta muy básica. Acá en el mix de panelistas que nos compartió Katia, tenemos gente que está en el lado de las startups, gente del lado corporativo y también algunas abogadas, ¿no? Aquí también puedo ver algunos nombres conocidos. Así que nada, comencemos con la pregunta más básica, que es el term sheet, a ver, el nombre del seminario. De repente, Grace, ayúdanos contándonos perdón, Fernando, cuéntanos qué es, para qué lo utilizamos, ¿no? Y cuándo se utiliza. Entonces, no sé si tú puedes arrancar con esa pregunta y de repente ahí ya tanto Grace como yo te podemos añadir algunos puntos más desde el plano financiero. Buenísimo, muchísimas gracias, Mauricio, por la presentación y por la intro. Y efectivamente, vamos a empezar con una ronda violenta de respuestas rápidas, ¿no? Me permito compartir pantalla para que nos ayude un poquito en la discusión y también para ayudar a nuestro público en esta línea. Vamos con tres preguntas básicas. ¿Qué es, para qué es y cuándo se usa? ¿Qué es? En realidad, el term sheet como tal es un documento de carácter preliminar que lo que busca en buena cuenta es sentar las intenciones del empresario, del founder, de la startup y por otro lado, del inversionista, así como documentar los principales términos y condiciones para una potencial transacción. Es importante que el term sheet, digamos, parte de la premisa que es potencial y parte también de la premisa que hay buena fe de por medio. No, generalmente el term sheet no tiene carácter vinculante, pero digamos, eso va con el asterisco claramente marcado porque hay cosas que queremos que sean vinculantes, hay aspectos que son vinculantes por sí mismas. ¿Para qué se usa? Creo que la siguiente pregunta es importante que quede claro que es un documento que nos ayuda a nivel pragmático para poder documentar la tratativa, que esto es este proceso antes de tener un contrato, antes de tener un acuerdo definitivo, ¿no? Y en esa línea nos ayuda a negociar y en buena cuenta ese proceso de ayudarnos a negociar por las tratativas pueden ser muy rápidas, pueden ser muy lentas, es también a fijar ciertos términos sobre los cuales vamos a tener ya preacuerdo y sobre los cuales no vamos a movernos y también reservar ciertas discusiones a un futuro, de tal manera que esas discusiones futuras no tiene sentido todavía insumir un montón de tiempo, horas de drafting, si es que tenemos un espacio posteriormente para poder cerrarlas con mayor detalle. Y finalmente, ¿cuándo se utiliza? Es muy común utilizarlo en los primeros acercamientos, en la etapa justamente de tratativas, para poder ver si hay afinidad, si es que es atractivo el target, y definitivamente la vida del term sheet se agota básicamente cuando se llega a los acuerdos definitivos. Y con eso, Mauricio y Grace, les doy pase para que complementen esta respuesta y podamos intercambiar unas ideas. Perfecto, a ver, de repente, a ver, solo añadir y complementar. El term sheet entonces es un documento pues corto, ¿no? Es un documento corto que nos va a permitir tomar una decisión. Y creo que un componente, porque a ver, siempre los recibimos, ¿no? Y un componente que debe estar claro es allí la percepción y el precio, ¿no? La percepción de valor, ¿no? Donde no solamente pues a veces es el número, ¿no? Que ustedes van a recibir, sino la estructura de ese número, ¿no? Y esa estructura pues la idea es fijar cuáles son para nosotros deal breakers, ¿no? Cuando nosotros
recibimos un term sheet, la idea es ver si ese precio está acorde con las expectativas que tenemos o si hay algún rango para que yo pueda aumentar ese valor, ¿no? Y cuando lo utilizamos, la verdad que para ya ponerle más seriedad al asunto. A veces pues hay idas y vueltas, se firman NDAs, hay intercambio de información, pero ya con el term sheet pues hay un camino más cierto hacia esa pues opción estratégica, ¿no? Que puede ser un joint venture, una minoría o bueno, también una adquisición por el 100%, ¿no? Quizás eso solamente para añadir más desde el lado financiero. Ahí, Grace, no sé si tú quisieras añadir algo más. No, súper completo, de hecho, lo que dijeron Fernando, Mauricio, digamos que el term sheet es ese momento clave en el que excavaste un poquito y simplemente dices, oye, sí, creo que este target puede funcionar, entonces vamos con un documento un poco más formal que solamente un NDA o un acuerdo de confidencialidad, ¿no? Entonces, es eso, y solamente eso tenía que agregar. Muchísimas gracias. Es el me gustas tímido todavía. Pero claro, podemos salir. Tal Así cual. es. Así es. Entonces, de repente ya sentando la base, pues, de qué es, para qué se usa y cuándo se usa, tiene distintos enfoques, ¿no? Entonces, típicamente es planteado por el buyer, ¿no? O sea, uno va a recibir estos term sheets cuando uno está en un proceso de M&A, pues recibe distintos term sheets, letras de intención, o sea, tienen distintos nombres, pero básicamente cumplen esa misma función, ¿no? El poder tomar una decisión para seguir adelante. Entonces, aquí, Grace, que de repente centrémonos en la segunda pregunta que va desde el punto de vista del comprador, ¿no? ¿Cuáles tú crees que son los principales cuando ustedes pues tienen que analizar la información y seguro el equipo de Money pues les dice, oye, yo quiero que pongas en blanco y negro esos puntos, ¿no? ¿Cuáles son esos principales cuellos de botella y aspectos clave que un buyer debería considerar al armar un term sheet primero, ¿no? Acá hay varios que están desde el punto de vista corporativo, entonces de repente tú puedes contarnos un poco más, ¿no? Este proceso de análisis y de comunicación al final. Claro, voy a enfocar mis términos en términos de venture capital y por lo tanto startups, pero en realidad el term sheet se puede usar tanto para el private equity como el venture capital. Allí los voy a dejar a Mauricio y a Fernando, que son mucho más expertos en private equity que yo. A ver, los cuellos de botella van a depender desde el punto de vista del buyer, que en este caso también es Créalo, donde yo trabajo, van a depender mucho de nuestra tesis de inversión. Si tenemos una tesis de inversión enfocada, por ejemplo, con un target determinado en una fintech, ¿qué es lo que estamos esperando nosotros como inversionistas de esa fintech? ¿No? Porque a veces pueden ser partnerships, a veces pueden ser invertir un ticket preliminar en esta primera ronda, pero luego al siguiente año que se abra una siguiente ronda y una mucho más grande, que pueden ser desde una serie A, B, etcétera, en realidad va a estar mucho alineado a eso para que puedas definir qué cuellos de botella. Y los cuellos de botella, en realidad, podrías verlos un poco en el siguiente paso, que es en el due diligence. En el term sheet, generalmente, como buyer, como inversionista, nosotros, si tenemos nuestra tesis de inversión clara y hemos generado un tema de relación con la startup, el term sheet es bien llevadero. Y eso lo digo dentro de la experiencia y dentro de la fortuna que también nosotros tenemos en Créalo. Pero porque, voy a explicar por qué, porque en realidad es ticket de inversión, qué es lo que estoy esperando del startup, mi plazo para hacer due diligence, y que siempre generalmente en este tipo de transacciones hay side letters, o sea, además del SPA o el SAFE que pueda firmar, existen los side letters, y los side letters son mucho más personalizados para, por ejemplo, cuando firmamos SAFE, que son documentos súper estándar. El SAFE es el Simple Agreement for Future Equity, es decir, yo pongo un ticket, una inversión, pero no soy parte del accionariado de la empresa, sino tan solo hasta la siguiente ronda. Entonces, bajo ese supuesto, yo tengo que contemplar un periodo determinado y lo hacemos a través de un documento denominado side letter. En el side letter también eso va muy vinculado a los términos del term sheet, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ahí lo que trato de decirle al startup es, oye, por si acaso yo te voy a pedir estos derechos. Y salvo sea
digamos, algo muy abrupto que no suele suceder, porque al final a todo inversionista le interesa que el startup siga funcionando, por eso inviertes, que los founders sigan interesados, porque también, o sea, es un activo potentísimo. Entonces, no somos stoppers, sino todo lo contrario. Estamos como que dispuestos a poder escuchar las posibilidades que como startup tengas y como parámetros también puedas, digamos, aceptar, ¿no? Pero dentro de los, digamos, derechos regulares que podríamos pedir son el Most Favored Nation, bueno, el Pro Rata Rights, ¿no? Y también los derechos de recompra. Esos yo los denominaría como los más estándares, y ya los siguientes podrían desglosarse según, como mencioné, por la tesis de inversión, que eso ya depende del equipo financiero, el equipo analista que pues mira los números y mira qué es lo que estamos esperando, ¿no? Entonces, para responder como que, digamos, tu pregunta, no veo tantos cuellos de botella en un term sheet, sino que en realidad lo veo como un documento que es eso, ¿no? Como que de verdad estoy interesado, podemos dar el siguiente paso y hagámoslo, y ya en el due diligence, que es la siguiente etapa, sí podrían haber un poco más de stoppers que podrían decirme no voy con la inversión, porque al final es un documento no vinculante, como dijo Fer. Perfecto, a ver, seguro, Fer, igual nosotros, yo tengo cierto, cierto conocimiento por algunas de las palabras que mencionas, bastantes de ellas, pero para nuestra audiencia aquí, de repente puedes explicarnos un poco más el tema de nación más favorecida, ¿no? Porque no vaya a ser que alguien reciba un term sheet con esas palabras y piense que, ok, adelante, sigo, ¿no? Porque creo que es clave leer y tener una asesoría legal de todo lo que uno está firmando en ese momento, ¿no? Nos ha tocado a veces casos en los cuales nos piden ya un acompañamiento en un bilateral cuando ya se firmó el term sheet. Entonces, básicamente me dicen, oye, pero nadie me explicó eso, ¿no? Entonces, lo que nosotros decimos es, sí, pero antes de firmar cualquier documento, tiene ese apoyo legal. A veces se cuenta, pues, se cuenta con el apoyo legal más interno, pero es un apoyo legal más del día a día, ¿no? Cuando estos documentos requieren, pues, de una vista mucho más especializada, ¿no? Y exactamente allí, pues, de un equipo de M&A típicamente, ¿no? De repente cuéntanos un poquito más este tema de nación más favorecida y de allí yo puedo comentar un poco más lo de derecho de recompra o Fer también. Claro, claro que sí, es que ahí los abogados somos el mal necesario de incluso hasta los negocios más chiquitos. El Most Favored Nation, o la cláusula de nación más favorecida, tiene en realidad un origen en las Naciones Unidas, en estos tratados Los tratados internacionales, mejor dicho. internacionales. Los Ujú. tratados internacionales, sí. Y en realidad, como en las etapas de inversión de una startup viene por rounds, ¿no? Por tranches. Lo que hace el Most Favored Nation es que a un inversionista pide los mismos derechos que potencia. Mejor, me explico. Es los mismos derechos en una serie anterior que pueda recibir un inversionista en una serie posterior. Entonces, si yo tengo un Most Favored Nation hoy, noviembre de 2023, pero entra un inversionista con mejores derechos en agosto de 2024, por el solo hecho de haber aceptado esta cláusula en noviembre de 2023, la startup habérmela dado a mí como inversionista, yo me acojo a los mejores derechos que a mi criterio podrían quedar con el siguiente inversionista en la siguiente ronda, sin necesidad de que yo pueda invertir un monto adicional en la ronda que se abrió en el 2024. Estás en mute, Mauricio. Estás en mute. Sorry. A ver, y creo que esto es algo fundamental en lo que es diferenciar el term sheet de una empresa, de un M&A tradicional a un M&A que es más vinculado a una startup, ¿no? Vas a tener distintas rondas y creo que eso también te permite personalizar el term sheet, ¿no? Pedir todos los requisitos que yo le pediría a un gran corporativo que tiene, no sé, pues 40 años en el mercado, ¿no? Billones en ventas, o sea, creo que también, pues, distorsiona mucho con lo que necesita una startup para tomar ese siguiente paso, ¿no? Y creo que la otra parte importante que mencionaste y que creo que es importante resaltar es el derecho de recompra, ¿no? Esas opciones que va a tener en este caso, pues, el founder, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? O sea, hay casos en los cuales, pues, el buyer puede comprar una mayoría, puede comprar un 80%, 75%, ¿no? Distintos porcentajes para tener control y ciertos derechos, pero luego
finalmente la toma de decisión va a estar en el buyer, pero el founder, ¿no? Finalmente debe tener algún mecanismo de salida, y esto debe estar también en blanco y negro, pues en el term sheet, ¿no? Cómo va a él salir, ¿no? A través de distintas opciones. Entonces, creo que con eso, pues, no sé, Fer, si tienes algo más para añadir en esta segunda pregunta, o si no, pasamos a la tercera. No, en realidad totalmente alineado con Grace y contigo, Mauricio. La verdad es que hay cierto, si bien el term sheet es un documento muy estándar en todo lo que es transacciones en general en el mercado, que van desde private equity hasta M&A tradicional, hasta incluso banca y finanzas, hay ciertos matices que son importantes tomar en cuenta en el caso de un term sheet en lo que es venture capital, y Grace claramente nos ha delineado las que son, digamos, key para efectos de tener en cuenta. Y un punto súper importante es el que mencionabas. Oye, hay que estar bien asesorado, porque si bien el term sheet no es por sí binding, lo que sí es binding es el hecho de, digamos, no puedes romper las tratativas de manera injustificada. Eso puede generar un espacio potencial de responsabilidad precontractual. Clarísimo, ¿no? Es muy, muy importante lo que mencionas ahí, Fer. Pasando ya a una tercera pregunta, y ojo, de repente antes de mencionarla, todos ustedes tienen acá un chat abierto. Por favor, ahí pueden colgar las preguntas que les parece, o si es que, no sé, alguno de nosotros tres habla algún término que requiere alguna aclaración, siéntanse totalmente libres de escribirlo por allí, o si no, también me mandan el mensaje por interno, y acá yo lo puedo ayudar, yo puedo ayudar a aclararlo, ¿no? La tercera entonces pregunta va desde el punto de, ya hemos analizado todo esto desde el punto de vista del comprador, pero ahora desde el punto de vista del vendedor, ¿no? Quien recibe este term sheet. Entonces, Fer, allí, ¿cuáles son los puntos que uno en un term sheet debería tener ya en blanco y negro, y dónde hay más ese espacio gris para poder manejarlo en una siguiente etapa ya de documentación de contractual mucho más extensa, ¿no? De repente, esa es la primera parte de la pregunta, y la segunda es, ¿cuáles son, en tu experiencia, ¿no? Habiendo revisado, pues, no sé qué cantidad de term sheet, ¿cuáles son esas mejores prácticas que podrías compartir aquí con los founders, con corporativos, ¿no? Algo que uno debe tener en cuenta, ¿no? Sobre todo cuando uno analiza el ecosistema, pues, de startups, de venture capital. Perfecto, muchísimas gracias por la pregunta. Yo creo que voy a empezar por la segunda parte, de hecho, por las mejores prácticas, porque los abogados somos de los que tratamos de decir, bueno, en realidad el negocio tiene una capacidad de decisión, hará ciertas cosas, pero los abogados tenemos que cuidar ciertos riesgos. Y esa visión es la que nos lleva siempre a mirar el term sheet con algunas peculiaridades, ¿no? Partiría de la primera idea con la cual empezamos esta charla, que es el term sheet por sí mismo no es vinculante, pero hay ciertas cosas que queremos hacer vinculante, con lo cual esas son las cláusulas que primero tenemos que definir cuáles son y establecer que establecer el carácter vinculante de la cláusula respecto a las cláusulas vinculantes, porque si no, nos puede quedar como un poco suelto ese term sheet. Cláusulas que son típicamente vinculantes si es que no tuvieras un NDA por separado, la cláusula de confidencialidad, este, otra cláusula absolutamente vinculante, foro y ley aplicable, son cláusulas que típicamente son vinculantes, así como también la regulación con relación a non-competes, no shop, no talk, según el caso. Luego viene una serie de cláusulas que pueden ser más vinculantes o menos vinculantes en función al perfil, en el caso particular nuestro, del vendedor, no del founder. ¿Cuáles son los ground rules alrededor de los cuales yo me siento a negociar contigo con potenciales inversionistas? Porque si es que no si es que me vas a hacer negociar y vas a moverme estos términos que para mí son esenciales, en realidad lo que hemos hecho finalmente es perder tiempo tú y perder tiempo yo. Y eso puede ir desde valorización, desde algunos derechos de control estas cláusulas, por ejemplo, que mencionaba de recompra o un MFN, para poder efectivamente saber a qué me estoy ateniendo cuando estoy entregándote un porcentaje de mi compañía. En esa línea, la verdad es que no hay algo que esté escrito absoluta en blanco y negro. Creo que más negro o más claro son las primeras cláusulas que mencionamos, que, digamos, definen el marco contractual o precontractual del term sheet, pero en realidad todo lo demás dependerá muchísimo del negocio y un poco en la línea que decía Cres, ¿no? Lo que diga la tesis de inversión vinculada a esta potencial inversión que hagamos en la compañía. Perfecto, listo. Gracias, Fer, ahí bastante completo. Y
De repente ahí también, solo para complementar, ¿no? Algo que debería también estar bien definido, ¿no? Desde el punto de vista más financiero es el precio, ¿no? Y la estructura que tú vas a tener, porque una cosa es que tú tengas, pues ahí, que te valorice la empresa en 10 millones y que esos 10 millones sean pagaderos hoy, a que tengas 10 millones, pero de los cuales, pues, 8 de ellos los voy a recibir hoy y 2 en el futuro, ¿no? Ahora, eso es lo que típicamente uno ve en estas estructuras, donde cuando uno analiza una startup, va a tener un componente de earnout, que earnout es el componente variable que tú puedes recibir en el futuro si es que tú alcanzas determinadas métricas que típicamente están asociados a un margen de vida, ¿no? Perdón, a un nivel de vida, ¿no? Tú alcanzas un nivel de vida en el futuro y vas a tener ciertos premios que es parte de ese pago que tú vas a recibir. Entonces, lo que vemos es que sobre todo pues en un term sheet de startups, una buena parte del precio va a tener ese componente a ser pagado en el futuro, ¿no? Como un earnout. Y típicamente lo que uno ve en empresas tradicionales es 1 o 2 años, pero a veces estos earnouts terminan siendo en más plazo, ¿no? Cuando uno lo ve en una startup. Creo que ibas a mencionar algo, Fer. Sí, eso es súper buen punto el del Earnout, porque efectivamente lo que hace el Earnout es acercar posiciones. Es súper bueno porque, digamos, no necesariamente siempre tienes un acuerdo absoluto respecto de las metas a las cuales llegar o el valor realizado del target en un momento particular, con lo cual, si es que el founder considera que la compañía vale X cantidad, pero no lo puede demostrar en este momento, sino que es un hecho futuro incierto, y mientras que la inversión dice, no, para mí vale este poco, bastante menos en algún caso, el Earnout lo que permite es, oye, si tú logras efectivamente alcanzar esta meta, demostrar que lo que tú dices que vale tu entidad es lo que vale, oye, yo te lo voy a reconocer y vamos a alinear esos incentivos para efectivamente permitirnos llegar a cerrar la transacción. Si es que no hubiera el esquema de este pago condicionado, este Earnout, en realidad nos exponemos a que muchas transacciones se caigan porque puede ser que las partes estén muy lejos en el espectro. El Earnout es un súper buen mecanismo para poder acercarnos. En muchos casos el Earnout está ya preplanteado como parte de los términos del term sheet y sin duda alguna lo que va a hacer es luego la filigrana en la discusión de cuáles son las condiciones, cómo es que opera, cómo se miden, cuándo se miden, eso va en los documentos ya definitivos más adelante. Y ahí complico un poco más la figura, porque en temas de startups, cuando por ejemplo el instrumento de inversión es un SAFE, que como mencionaba es un documento que la inversión la haces hoy, pero la conversión en acciones la haces a la siguiente ronda, es mucho más complicado porque no sabemos cuándo va a pasar la siguiente ronda. Imagínense las inversiones mediante SAFE que se hicieron en 2019 y el 2020 fue muerto. O sea, teníamos de repente 2 años muertos y al final son cosas, o sea, son supuestos que no se pueden predecir, ¿no? Y es súper importante allí, uno, tener las métricas financieras definitivamente, pero también, digamos, un tema de relación con el founder y la startup en sí misma para ver también eventuales supuestos que pueden suceder, ¿no? En esa negociación y al final que de repente ni siquiera pueden caer en un term sheet, pero que tendrían que considerarse. Totalmente de acuerdo. Y de repente lo otro que también de repente lo estás viendo cada vez más ahí, Grace, es la importancia de retener a los founders, ¿no? O sea, son la pieza fundamental en el valor, ¿no? Es el tenerlos allí. Y nosotros también lo que vemos es, no solamente ya viene el pago hoy y el pago futuro, sino también hay pagos por quedarte cada año, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que se ve muy ad hoc a tener cuando vemos pues term sheets, revisamos de startups, y eso también, como bien dice Fer, ayuda a unir las puntas, ¿no? Yo por simplemente el estar el siguiente año, logro tener un pago de este precio pues adicional. Entonces, creo que eso es algo que al principio podría ser blanco y negro, o sea, para el buyer puede ser, esto debe valer este monto, para el seller puede tener otro monto, y ahí lo convertimos en algo más gris, ¿no? En función a los resultados, puedo yo tener ese valor al cual yo estoy aspirando, ¿no? Entonces, creo que eso es un punto clave cuando nosotros, desde la parte financiera, pues vemos un term sheet. Y lo otro que también dejamos más para adelante y a veces lo tenemos ya preestablecido porque ya viene el term sheet, es lo que se denomina pues el capital de trabajo que se debe dejar en la compañía y la caja mínima, ¿no? Y de repente ahí comento un poquito más sobre el capital del trabajo, ¿no? Ese es el dinero que tú debes necesitar, ¿no? Para mantener las operaciones en el siguiente, pues, año de trabajo, ¿no?
Finalmente lo que está recopilándose dentro del capital de trabajo van a ser tus cuentas por cobrar, típicamente los inventarios y las cuentas por pagar que tú puedes tener. Es decir, ¿no? Como tú comienzas a recuperar el dinero de tus clientes, qué inventario vas a gestionar y también cómo tú pagas a tus proveedores. Entonces, sobre todo lo vemos pues en startups donde este capital de trabajo cambia mucho, ¿no? De un mes a mes, puede ser muy, muy cíclico, ¿no? Y de repente en una empresa tradicional sí va a ser cierto porcentaje de las ventas, sí va a ser un número absoluto porque tengo track record, ¿no? Veo los últimos 3 años, veo los últimos 48 meses y veo que está estable, pero en una startup, pues esto puede crecer mucho, ¿no? Entonces, a veces es algo que nosotros tratamos también desde la parte financiera, patearla ya a un punto después del due diligence, porque buscamos que ese capital de trabajo refleje las condiciones de repente de lo más probable de los últimos meses, ¿no? Que eso va a ser más representativo de hacia dónde va la startup. Eso por un lado, y segundo, la caja mínima, ¿no? A veces, y es típico, ¿no? Sobre todo en temas de empresas familiares, que puede haber una caja allí que también está incorporándose ciertos dividendos que no se han pagado, ¿no? Entonces, y que la caja que finalmente la compañía va a necesitar para su día a día debe ser un monto menor al saldo que hoy tiene, ¿no? Entonces, creo que eso es algo también que desde el lado del seller, pues es importante comunicar, ¿no? Es decir, ojo, hoy tienes este nivel de caja, pero evidentemente hay cierto pago de dividendos que yo voy a realizar, ¿no? Para que tú operes la compañía se necesita un nivel mucho menor que después del due diligence y que entiendas mucho mejor el negocio, la parte comercial, la parte operativa, podemos ponernos de acuerdo a ese nivel de caja mínima y ese nivel de capital de trabajo. Entonces, esas son discusiones que típicamente nosotros tratamos de empujar para una siguiente fase donde va a haber un mejor entendimiento pues del negocio, ¿no? Entonces es tema de precio, cómo nos acercamos con lo que bien mencionó Grace y tú, Fer, el tema de capital de trabajo y el tema de la caja mínima, ¿no? Y de hecho, yo me quedo con una nota con relación al tema de capital, trabajo y caja mínima por contraposición al M&A más corporativo, más de entidades maduras, porque efectivamente es todo un arte para ustedes los economistas, los valorizadores, oye, hacer la caja negra para poder obtener esos números que sirven para el working capital al cual vamos a apuntar, porque claro, efectivamente cuando hacemos M&A, digamos ya corporativo, más tradicional, lo que tenemos es claramente es un capital de trabajo normalizado. Entonces cogemos el track record, decimos, bueno, tu caja mínima va a estar en este collar y ahí te vas a, perdón, tu working capital y tu caja mínima se mueven en ese collar. Sobre la base de eso no hay ajustes, o sea, por encima o por debajo. En cambio, acá lo que tienes es efectivamente casi hacer algo esotérico para poder calcular ese número y efectivamente en una etapa muy preliminar con el term sheet no tienes esa visibilidad para poder llegar a ese número. Lo que tienes son ciertos criterios, ciertos parámetros y ya el detalle lo afinas más adelante en los documentos de la transacción tras haber hecho el diligence correspondiente. Y de hecho, Exactamente. aprovecho para hacerles una pregunta. En diligence, ¿cómo lo tratan en el term sheet? ¿Que han tenido algún inconveniente en el diligence en la regulación del term sheet? Nuestro, por ejemplo, es súper peculiar porque justo ahora que hablan de capital de trabajo, nosotros tenemos una startup que desde nuestra inversión triplicó su equipo. O sea, imagínense. ¿Cómo puedes, digamos, valorizar eso? Ahí en finanzas o sea, es un escenario tan cambiante como dijo Mauricio, que en realidad al term sheet lo que hacemos para protegernos de alguna forma es decir que al iniciar el tema, el due diligence, o sea, los términos comerciales planteados en ese documento pueden variar según los resultados debidamente justificados, ¿no? Que podamos encontrar, porque también estamos hablando de empresas muy, muy ambiciosas y muy soñadoras. Entonces, si bien tenemos un valuation cap, tenemos, digamos, un equipo de respaldo, sí podemos enfrentarnos en algunas situaciones a de repente valorizaciones pues que no tienen nada que ver y ahí como premisa en Créalo es si un deal se tiene que caer o sea, al cerrarlo, que creo que pasa en todos los escenarios, se cae, ¿no? Porque muchas cosas pueden cambiar y en realidad es también allí estar en ese dinamismo que es tan bonito en este ecosistema. Sí, a ver, y de nuestro lado, Fer,
nosotros típicamente tenemos dos casos, ¿no? El primero en el cual nos contactan cuando ya hay un corporativo que ha comenzado a tocar la puerta y ya pide más información financiera y quiere llegar para enviar un term sheet, ¿no? Y hay el otro caso que es, no sé, Mauricio, acabo de hacer, tengo ese term sheet firmado hace un mes, me están pidiendo información, ¿qué hago? ¿No? Entonces, nosotros tenemos, lo bueno es que pues ahí hacemos la solución ad hoc a lo que vayas a necesitar. El primer caso nos ayuda a contar mejor la historia, ¿no? Porque estamos desde el inicio, sabemos qué información se ha compartido y típicamente, pues, en una startup es clave que algunos tienen la casa en orden, es importante tener la casa en orden, y cuando me refiero a tener la casa en orden es tener tus estados financieros gerenciales, tener tus estados financieros contables, entender la reconciliación, a qué se deben esas diferencias, porque a veces con el crecimiento, pues, se priorizan las ventas, se prioriza, pues, no sé, pues, crecer en personal, pero esa parte gerencial de los unit economics se deja de lado. Entonces, nosotros en el primer caso ayudamos a construir esos unit economics, ayudamos a construir esa historia, cuál es ese pipeline, ¿no? Y eso permite, pues, tener un term sheet con mejores términos, donde yo finalmente voy a tener un due diligence mucho más, si queremos llamarlo, confirmatorio, ¿no? Porque ya los ajustes que se debieron hacer, hablabas de due diligence en la parte financiera, uno de los primeros ajustes que uno pide es que los salarios puedan estar en términos de mercado, ¿no? O sea, puede haber el caso del founder, pues, no sé, comenzamos y yo para estar en break-even tengo un salario que está por debajo del mercado, pero luego, pues, cuando termino en un proceso de M&A voy a tener que regular esos salarios. Entonces, yo ya debo incorporar ciertos ajustes que van a estar en el EBITDA y que van a permitirme afinar mucho mejor ese precio final al que debo yo llegar, ¿no? Entonces, el primer caso nos permite contar una mejor historia, ¿no? En el segundo caso, que es ya firmé un term sheet, lo que tenemos que hacer es rápidamente entender toda la data que ha sido compartida y ayudar a explicar esas diferencias, ¿no? Cuando el crecimiento siga, o sea, cuando el crecimiento que tienes en el pasado continúa en el futuro, pues es fácil explicarlo, pero a veces en el medio, pues, y sobre todo en una startup, puede haber una toma de decisiones en la cual duplico mi fuerza de trabajo, o sea, tengo un contrato mucho más ingenieros o los ingenieros terminan siendo mucho más caros, entonces el EBITDA que yo ya había firmado no es el EBITDA que va a ser más adelante, entonces ¿cómo lo reconcilio? Y creo que para nosotros, desde la parte financiera, nos gusta mucho más, o sea, nos hace el trabajo mucho más interesante, ¿no? Y ahí es contar la historia del pipeline, ¿no? De hacia dónde yo debo ir, cuál debería ser ese EBITDA normalizado. Y allí el componente de earnout ayuda muchísimo, muchísimo a reconciliar esas diferencias, ¿no? Totalmente alineado. Creo que esto es una pregunta, Mauricio. Sí, ahí justo Luciana nos ha enviado una pregunta, ¿no? ¿Cómo me puedo salir de un term sheet sin tener responsabilidad precontractual? Y me da la impresión que Luciana debe ser abogada, así que, a ver, de repente, ayúdanos allí, Fer, de repente, o Fer o Grace, ahí, ustedes. ¿De repente crees que nos cuente la experiencia y yo complemento un No poquito? puedo, no puedo. Ah, sin No, nombre y sin apellido. mentira. Ya. O sea, en realidad desde el punto de vista del buyer siempre sujetamos la ejecución o una potencial, digamos, formalización de la transacción a los resultados del due diligence. Entonces, en nuestros term sheets sí somos súper claros de que el TARG o la transacción va a estar sí o sí sujeta al resultado del due diligence. Y somos súper claros con eso, más allá de que tengamos que citar un artículo del Código Civil, que si resolvemos, no resolvemos. No, o sea, somos transparentes y dejamos expresa constancia de que no es vinculante para nosotros. Sí sé de casos de que, por ejemplo, en cortes de Estados Unidos han determinado supuestos donde el term sheet sí resultaba vinculante porque al final generó algún tipo de daño a la contraparte, digamos, que no resolvió el term sheet, por decirlo, resolvió entre comillas, ¿no? Esto ya va a depender con el análisis y el conocimiento mínimo que tengo en legislación americana del daño efectivamente ejercido en contra de la persona que se vio realmente afectada, ¿no? Pero ahí, Fer, te dejo para que tú puedas complementarlo. Absolutamente. O sea, y eso va muy de la mano con los tips que les dimos en algún momento de esta charla de
dejar claridad de qué cosa tiene que ser vinculante y qué cosa no es vinculante, porque eso nos va a servir, dependiendo si somos buyers o sellers, como way out o como una forma para efectivamente construir un caso de daño, ¿no? Ante un supuesto de responsabilidad. Eso es una cosa muy borderline para efectos de la legislación peruana, porque efectivamente no hay contrato. En este momento no hay contrato, con lo cual no existe responsabilidad contractual que exigir en cortes. Lo que tenemos, el caso que se suele construir, está un poco alineado con lo que mencionaba Grace de la elección americana, es, oye, me ha generado una expectativa legítima de una potencial transacción, y estábamos negociando de buena fe. En algún momento hubo un apartamiento injustificado de tales tratativas, digamos, que han sido justamente documentadas como parte de ese term sheet, y ese alejamiento injustificado, irracional, claramente con ánimo de salir de una potencial transacción, es la que puede generar un daño precontractual, y ese daño precontractual es el que es debidamente acreditado, podría eventualmente dar un supuesto de responsabilidad. No es común, digamos, normalmente lo que uno siempre busca en ánimo es, si es que la transacción no va, uno, haber sido sumamente claros con relación a los grounds, por qué no salimos, y dos, terminar el term sheet, MOU, letter of intent, como lo queramos llamar, en buenos términos, porque justamente uno no sabe tampoco qué vueltas da la vida, con lo cual nunca terminar un term sheet por las malas, pues es una buena idea en realidad. Sí, y allí para aterrizarlo un poco de repente la legislación peruana sería, pero dependería muchísimo del caso, analizarlo desde el punto de vista de responsabilidad civil extracontractual. Allí ya tendrías que ponerte mucho más doctrinario y ver si es que existe el nexo causal, qué tipo de daño se ha Factor de generado. atribución. O sea, claro, o sea, le podemos hacer una charla ahora de civil extracontractual, ¿no? Pero hay muchos supuestos y va a depender también del daño que efectivamente se tendría que haber causado en base a esa culminación del term sheet, ¿no? Claro, y a veces, a ver, desde mi punto de vista, ya también desde asesor, o sea, parte del rol del asesor, en este caso, pues financiero, es ser ese colchón, ¿no? Y transmitir ese tipo de comunicaciones, o sea, desde el lado de vista, desde el seller, puede ser que hayan decidido que no es estratégico en este caso, ¿no? Pero igual no quieres romper esa relación, entonces a veces hay que esperar el tema de la exclusividad, porque al final, pues, hay idas y vueltas, ¿no? Idas y vueltas y de repente, pues, hoy dijiste que no y luego estás abierto a seguir explorando, ¿no? Entonces creo que hay que ver, pues, cómo conservar, pues, el vínculo comercial, entender las diferencias y desde el lado del seller, o sea, siempre puede haber un tema más de estrategia, de visión, de que hoy no es el momento, ¿no? Y es una decisión final, ¿no? Correcto, porque en el caso, por ejemplo, del Venture Capital puede ser que hoy sea un no, pero en la siguiente ronda sí, porque ya la inversión anterior que hicieron les permitió robustecerse mucho más, organizarse mucho más, o sea, hay como todo en la vida que es súper cambiante, ¿no? Entonces, también es importante lo que dices de mantener una buena relación con un potencial inversionista, un potencial comprador. Así es. A ver, acá tenemos otra pregunta más y creo que con esto ya estamos llegando al final del webinar. Luis nos comenta si es que hay algunas fuentes de referencia de los principales bullets usados en term sheets. No sé, ahí ustedes, Grace, Fer, si es que tienen algo sobre la mesa, alguna fuente en particular. Yo me inclinaría a pensar que una buena fuente es SRS Actium, que es una consultora que lo que hace es recopilar deal terms, y eso podrían ser algún referente para efectos de los bullets que son más utilizados a nivel de estadístico, en un term sheet. Normalmente SRS Actium lo que hace es compilar términos de contratos definitivos ya, pero muchos de esos evidentemente parten de las hojas de términos que les dieron lugar. Eso quizás hace sería mi primera fuente a nivel de lo que son bullets típicos en un term sheet. Yo tengo lecturas, pero creo que lo hice, las obtuve de mi último curso y pero de repente puede estar en internet, se llama Assignment of a Term Sheet. No tengo a la mano el autor, pero digamos, son bullets de los principales derechos que podrían tener ambas partes, ¿no? No está diferenciado pero es enfocado en Venture Capital, ¿no? Claro, bueno, a ver, de mi lado, una fuente donde se tiene acceso, justamente los documentos están en la SEC, ¿no? Se llama BAMSEC, que es B grande AM
SEC, eso es gratuito, o sea, no puede tener el trial. Son de transacciones que hayan sido públicas o reportadas, ahí está todo el detalle de la información, ¿no? Y a veces lo que uno va a necesitar es acompañar los documentos que uno ha encontrado con la fuente de FAIR o la fuente de Grace con tu Investopedia, ¿no? O sea, porque va a haber muchos términos financieros y la verdad que Google te puede mandar por ciertos caminos, ¿no? Pero al menos Investopedia ha hecho un cierto análisis para explicar en un nivel de con manzanas de qué es lo que te están diciendo, ¿no? Y no está de más siempre consultarlo con un amigo, ¿no? Que sea abogado o banquero, ¿no? Ustedes están en el día a día, van a recibir esa información y creo que cada uno de los que estamos acá, más que gustoso en poder dar un poco más de color, ¿no? No nos va a quitar más de 3 o 5 minutos y puede ayudar mucho en el tema de la toma de decisiones. Entonces, eso es de mi lado. No sé si Grace ahí quieren ustedes decir algunas palabras finales, Fer. No, por mi parte, súper agradecida con los asistentes y feliz de haber compartido el espacio contigo, Fernando, y contigo, Mauricio. Un honor. Igualmente. Igualmente suscribo. Un placer. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Mauricio. Gracias, Grace. Gracias, Fernando. Bueno, encantada pues de tenerlos a ustedes. Como dijeron, son unos panelistas de lujo y espero poder contar con ustedes en unos próximos webinars. Gracias a todos por la asistencia también. Y bueno, este es el último webinar del año y esperamos verlos también en el Perú Venture Capital Conference. Gracias. Gracias. Chao.